respira hondo conmigo, porque lo que voy a contarte empieza justo en el punto en que la confianza se quiebra. Mi nombre es Elena, y durante muchos años creí que basta con amar para ser amada a cambio. Trabajé, junté cada moneda, soñé con una vejez sencilla, cerca de mi hijo Luis y de su esposa, Camila. Pensaba que tendríamos domingos con la mesa llena, risas, historias. Lo que recibí fue silencio y puertas cerradas. De aquí partimos, del momento en que mi fe en la familia fue puesta a prueba hasta el límite. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias de lecciones de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja un like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Todo empezó cuando decidí vender la casa donde crié a mi niño. 30 años cabían ahí. Las marcas en la pared, la receta de mole pegada en un cuaderno, la foto descolorida de la graduación. La vendí para simplificar la vida y estar cerca de ellos. El plan parecía práctico, depositar el dinero en una cuenta, para facilitar los gastos, como me dijeron. Acepté porque era la voz de mi hijo pidiéndomelo. Y porque una madre siempre cree que está haciendo lo correcto cuando ayuda. El primer día sin la casa, me llevé solo una maleta y el recuerdo de los olores de la cocina. Fui recibida por ellos con sonrisas cortas, abrazos que duraban poco. Dijeron que pronto arreglaríamos todo, que yo estaría tranquila. La palabra, tranquila, se volvió promesa en mis oídos. ¿Sabes cuando un sonido reconforta? Así era. Quería creer que la vida se volvería más ligera. Pasaron las semanas, y esa supuesta cuenta conjunta quedó para después. Siempre había una razón. Papeleo, filas, límites del banco. Yo escuchaba y respiraba. En mi cabeza repetía, es familia, todo se arreglará. Hasta que, una mañana, pedí el estado de cuenta. Sentí un vacío al ver cifras que no coincidían con la realidad. Pedí aclaraciones. Recibí frases hechas, explicaciones vagas. Y, poco después, silencio. Regresé al banco en busca de detalles. El cajero revisó los datos y señaló transferencias autorizadas digitalmente. Mi nombre no aparecía en ninguna autorización. Era como si yo nunca hubiera existido en ese proceso. Intenté llamarlo. Fue directo al buzón de voz. Le mandé mensaje a ella. Visto y sin respuesta. ¿Alguna vez has sentido que tu voz resuena y regresa sin encajar en ningún lugar? Yo sentí eso varias veces ese día. Al caer la tarde, una vecina, doña Teresa, me ofreció un cuarto. Quédate aquí unos días, dijo. Sin preguntas, sin exigencias. Apoyé la cabeza y pensé en todo lo que había hecho por amor. Recordé al niño con fiebre que cargué, el lonche envuelto con cariño, las historias contadas para calmar pesadillas. La vida tiene una manera curiosa de medir las cosas. A veces usa una regla que uno no conoce. Y, cuando la regla cae, todo parece torcido. En los días siguientes, intenté hablar con ellos de nuevo. Recibí mensajes cortos, fríos. Estamos resolviendo. Después hablamos. Un día, me topé con Camila en la calle. Su mirada era rápida, dura. Me dijo que era mejor mantener las cosas organizadas y que yo me acostumbrara a la nueva etapa. Esa frase me martilló. Nueva etapa. ¿Para quién? ¿Para qué? Mi etapa parecía un pasillo sin ventanas. Fue entonces que decidí hacer algo sencillo, cocinar. La mano que un día firmó papeles también sabía amasar masa, mover la cuchara en la olla, ajustar la sal. Preparé algunos platillos y los vendí a vecinos. Cada encargo era un recuerdo que se volvía sustento. Mientras los entregaba, pensaba en ti, que algún día quizás te preguntes cómo se sobrevive a una herida así. La respuesta, al menos al principio, fue, un platillo a la vez, una respiración a la vez. Después de esa primera rendija de esperanza, empecé a adaptarme a la nueva rutina con doña Mercedes. El silencio de su casa era distinto al vacío que había sentido antes. Ahí, el silencio tenía respeto. Ella era una mujer de gestos lentos y mirada atenta, alguien que parecía entender el dolor ajeno sin necesidad de escuchar explicaciones. Cuidarla fue, poco a poco, sanar una parte de mí. Mientras la ayudaba con sus medicinas y preparaba sus comidas, me di cuenta de que la vida aún podía ser ligera, incluso sin todo lo que había perdido. Con el tiempo, nuestras pláticas se volvieron el mejor remedio.
Ella hablaba de su esposo, de fiestas antiguas, de las cartas que se escribían cuando eran jóvenes. A veces me pedía que leyera en voz alta. Otras, simplemente me tomaba de la mano, como diciendo, ya pasé por eso también. En esos momentos sentía algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, seguridad. Su casa se convirtió en refugio, y ese trabajo, en un punto de inflexión que jamás habría imaginado. Un día, Mercedes me preguntó si creía que existía la justicia. Le respondí que sí creía, pero que a veces se escondía demasiado tiempo. Sonrió, como quien ya conoce el final de una película que yo todavía estaba viendo, y me dijo, el tiempo devuelve todo, Elena. Solo necesita espacio para trabajar. Esas palabras resonaron en mí durante días. Su salud fue empeorando con los meses, y yo me entregué por completo. Dormía poco, pero dormía tranquila. El cuidado se volvió rutina, y la rutina, propósito. En una mañana fría, encontré una carta sobre la mesita de noche. Era una despedida. Me agradecía por su compañía, por la comida, por el cariño. Y al final, había una línea que me hizo llorar en silencio: te dejo lo que tengo, porque me devolviste lo que había perdido, el sentido de vivir. La herencia era sencilla, una casa pequeña y una suma de dinero guardada con cuidado. Lo suficiente para empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de parecer un agujero. Lo veía como un terreno que yo podía reconstruir. Vendí la casa, pagué deudas antiguas y abrí un pequeño negocio, un lugar donde cocinaba para vecinos y conocidos. Se llamaba La Cocina de Elena. Al principio, los pedidos eran pocos. Algunos días apenas alcanzaba para pagar los ingredientes. Pero cada platillo que salía de mi cocina llevaba más que condimentos, llevaba recuerdos. La gente que probaba regresaba, y quien regresaba traía a otros. Pronto, el aroma de mis recetas empezó a esparcirse por toda la ciudad. Los clientes venían a contar sus propias historias. Muchos lloraban, otros reían. Yo escuchaba a cada uno, como doña Mercedes lo hacía conmigo. Descubrí que, cuando uno comparte el dolor, este pierde peso y se convierte en puente. Mi pequeño negocio se volvió ese lugar de encuentros. Un día, un reportero que pasaba por la zona pidió grabar una nota sobre superación. Conté un poco de mi camino, sin mencionar nombres ni culpas. Solo la parte buena, la que habla de comenzar de nuevo. La nota se transmitió y, de repente, la cocina de Elena se llenó de gente. Personas que decían haberse inspirado, que querían probar la comida de quien transformó la traición en fuerza. No había planeado el éxito, pero llegó, sencillo, discreto, sincero. Y fue justamente en ese momento, cuando todo parecía por fin en paz, que algo inesperado sucedió. En la puerta del restaurante, parada bajo el toldo, estaba una mujer que reconocería en cualquier parte. Camila. El tiempo había cambiado su rostro, pero la mirada, esa mirada, aún cargada de orgullo y miedo, era la misma. Ella dudó antes de entrar. Y yo, por un instante, pensé en darme la vuelta. Pero el corazón susurró lo mismo que doña Mercedes me enseñó: el tiempo devuelve todo. Respiré hondo, me sequé las manos en el delantal y caminé hacia ella. Camila entró, y el aire pareció cambiar. Ese tipo de silencio pesado que precede algo importante invadió el lugar. Los clientes seguían hablando, pero yo solo veía su rostro, pálido, cansado, envejecido. Por un momento, recordé el día en que ella desvió la mirada al verme en la calle, cuando todo lo que tenía cabía en una maleta. Ahora era ella quien parecía cargar con el peso de un mundo entero a cuestas. Me pidió hablar en privado. La llevé hasta una mesa al fondo. Sus manos temblaban. Me dijo que Luis había perdido el trabajo, que la empresa en la que invirtieron el dinero quebró y que los amigos, que prometieron ayudarlos, habían desaparecido. Contó que su matrimonio estaba en ruinas, que discutían por deudas y que, por primera vez, sentía miedo del futuro. Mientras hablaba, evité interrumpirla. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Vi lágrimas discretas resbalar, pero lo que más me impresionó fue el tono de su voz, distinto, humano, despojado de arrogancia. Lo hice todo mal, Elena. Creí que el dinero traería seguridad, y lo perdí todo, hasta el respeto del hombre al que juré amar. Por un instante, sentí que todo el pasado atravesaba mi mente. El dolor, la rabia, la vergüenza, el abandono. Todo en segundos. Pero junto vino algo inesperado,
compasión. Ese sentimiento que el tiempo madura dentro de uno hasta convertirse en paz. Solo le dije que entendía. Ella lloró. Lloró como quien, por fin, comprende la magnitud de su propio error. Le ofrecí un platillo. Camila miró el plato como si fuera un espejo. Llevó el tenedor a la boca y murmuró, con la voz quebrada, el mismo sabor, desde aquella cena en tu casa, antes de todo esto. Me quedé callada. A veces el perdón empieza en el silencio. Al día siguiente, apareció Luis. El cabello canoso, la ropa arrugada, la mirada abatida. Me llamó mamá, y el sonido de esa palabra me atravesó. Me dijo que Camila lo había dejado, que vivía en un cuarto prestado y que tenía vergüenza de lo que me habían hecho. Sus lágrimas caían demasiado rápido para un hombre que siempre intentó parecer fuerte. Me contó que, después de quedarse sin dinero, los antiguos amigos desaparecieron, los negocios se hundieron y él enfermó. Dijo que había intentado buscarme antes, pero que el orgullo se lo impidió. Tenía miedo de tu mirada, confesó. Lo miré y entendí, el destino, cuando quiere enseñar, no necesita alzar la voz. Solo muestra. Lo llevé a la cocina, le serví el mismo platillo que Camila había comido el día anterior. Él comió despacio, como quien revive recuerdos que duelen. Al final, me agradeció con lágrimas silenciosas y se quedó allí sentado, cabizbajo, sosteniendo la servilleta como quien sostiene una petición de perdón. No merezco tu perdón, mamá. El perdón, Luis, respondí con calma, no se trata de merecerlo. Se trata de libertad. Por dentro, una mezcla de emociones se agitaba. Ya no había odio. Solo una sensación de que el tiempo había cerrado el círculo. La justicia que esperé no llegó por tribunales, llegó por la vida misma, con la misma precisión con la que el destino devuelve lo que fue quitado. Luis empezó a frecuentar el restaurante poco a poco. Ayudaba en la caja, lavaba trastes, intentaba redimirse. Los clientes lo reconocían por la nota y comentaban lo bonito que era ver a madre e hijo juntos. Yo solo sonreía, sin explicar el pasado. Algunas historias merecen ser enterradas, aunque el mundo insista en desenterrarlas. Una tarde, él me miró y dijo, reconstruiste todo, mamá, y yo destruí lo que teníamos. Yo le respondí, aún puedes reconstruir lo que importa, solo necesitas empezar dentro de ti. En ese instante, sentí que el peso de los años se disolvía. El destino, por fin, había cobrado lo que era debido. Pero más que eso, me había devuelto lo que creía perdido, la paz. Camila se mudó de la ciudad poco después. Nadie supo más de ella. Luis siguió trabajando conmigo. A veces lo veo observando a los clientes, pensativo, y entiendo que la conciencia es el castigo y la cura de quien se equivoca. ¿Y yo? Sigo cocinando. Porque en cada comida que sirvo, dejo un pedazo de mi historia. Y, sin decir una palabra, el destino sigue escribiendo conmigo, línea por línea, la justicia más silenciosa que existe. Aquella mañana de domingo, el sol atravesaba la ventana del restaurante, y el olor del pan recién horneado se mezclaba con el sonido de conversaciones suaves. Luis estaba en el mostrador, organizando los pedidos, y por un momento parecía el mismo niño que yo veía correr por el patio, con la cara manchada de harina. Esa escena, tan sencilla, era la prueba de que la vida realmente sabe recomenzar de formas que uno nunca imagina. De repente, una mujer entró apresurada, sosteniendo una carpeta de cuero. Era una abogada. Pidió hablar conmigo en privado. Me mostró un sobre y dijo que necesitaba entregarme algo que doña Mercedes había dejado, una segunda carta, encontrada entre sus papeles tras una revisión judicial del testamento. El corazón se me aceleró. Aquella mujer que un día me enseñó el valor de la paciencia aún tenía algo que decirme, incluso después de partir. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro, además de una carta escrita con su caligrafía firme y delicada, había un documento. Me había dejado a mi nombre un pequeño terreno, ubicado en una zona que, según la abogada, se había valorizado mucho en los últimos años. El monto era suficiente para transformar mi restaurante en algo mucho más grande, quizás una franquicia. Me quedé sin palabras. En la carta, Mercedes decía: Querida Elena, si este mensaje te encontró, es porque el tiempo cumplió su papel. Lo que dejo es solo un símbolo. El verdadero tesoro es lo que cargaste dentro de ti, la fe para seguir adelante, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Usa lo que te entrego para esparcir amor, nunca rencor.
Esa es la justicia más pura. Mientras leía, sentí lágrimas caer sin darme cuenta. Luis se acercó, curioso, y yo solo sonreí. Le entregué la carta y le dije, léela. Tal vez entiendas lo que realmente vale la pena guardar. Él leyó en silencio, y al terminar, su mirada era distinta. En ese momento, comprendí algo que siempre estuvo frente a mis ojos: el destino no cobra solo con dolor. A veces, recompensa con sabiduría. Ese terreno, ese gesto, no eran coincidencia, eran la última lección de una mujer que, sin saberlo, me guió hasta allí. Días después, decidí expandir el restaurante. Luis sugirió el nombre, La Cocina de Mercedes, en honor a la mujer que nos dio más que bienes materiales, nos dio sentido. Acepté. Cuando se inauguró la nueva fachada, toda la ciudad asistió. Había música, risas y un aire de reconciliación que lo envolvía todo. Luis dio un discurso, con la voz quebrada, y dijo algo que nadie esperaba. Esta historia empezó con una traición, pero termina con perdón. Porque el amor verdadero, el que viene de una madre, sobrevive a cualquier caída. Los aplausos resonaron, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Miré al cielo, como si Mercedes pudiera oírme. Sentí que, de algún modo, ella estaba ahí, sonriendo, satisfecha al ver que la justicia se cumplía sin odio. Los meses siguientes fueron de prosperidad. El restaurante creció, pero lo más importante fue lo que creció dentro de nosotros. Luis aprendió a vivir con humildad, y yo aprendí que el perdón no es el fin del dolor, sino el comienzo de la curación. Un día, un cliente joven me preguntó cuál era el secreto del éxito. Le respondí: saber perder sin perder la fe. Lo demás, el tiempo lo enseña. Y eso es lo que queda. El dinero que me quitaron regresó multiplicado, pero de una manera distinta, en paz, en amor, en propósito. El destino cobró, sí, pero devolvió lo que realmente importaba, la certeza de que el bien puede tardar, pero nunca falla. Hoy, cuando cierro el restaurante y las luces se apagan, miro el letrero y pienso en todo lo que viví. Lo que empezó con una traición terminó con una herencia invisible, la certeza de que quien actúa con pureza puede caer, pero el tiempo, el destino y Dios siempre encuentran la manera de levantarlo de nuevo. Y por eso, cuando alguien me pregunta si creo en la justicia, sonrío y digo: sí. Llega. A su tiempo. Y cuando llega, se asegura de ser inolvidable. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.